México y Rusia han jugado un papel muy importante en la geopolítica contemporánea, no solo por significar ser el eterno rival de los Estados Unidos por parte de Rusia, o sus abundantes recursos naturales con los que México cuenta. Hoy en día, el imperio norteamericano se encuentra en colapso producto del abuso del poder que amenaza la estabilidad global por parte del presidente Donald Trump, al tomar decisiones unilaterales en pro de los Estados Unidos bajo el emblema de América Primero. Es aquí donde la alianza con la Unión Europea se ve comprometida. Europa y Estados Unidos se distancian cada vez más, mientras Rusia toma terreno en Europa. Es por esta nueva Guerra Fría, por la lucha de la hegemonía global, que tanto para Rusia como para Estados Unidos, México es clave para conseguirlo. En este video explicaremos el porqué de esta situación. Un área que puede abrir importantes áreas de oportunidad para México si sabe jugar sus cartas correctamente. Las relaciones de México con Rusia datan de 1890. Ambos países establecieron importantes relaciones diplomáticas, incluso al inicio de la Revolución Rusa de 1917. Fue México el primer país de la línea occidental en reconocer la Unión Soviética como un país, a pesar de las presiones provenientes de Washington para que México se uniera al bloqueo comercial en contra de la URSS. Los estragos del bloqueo económico no se hicieron esperar, cuando debido al mal tiempo en el invierno de 1921 y la primavera de 1922, donde México, indignado bajo sus principios de no intervención a los pueblos, siéndole fiel a la doctrina carranza revolucionaria de 1917, México decidió ayudar a la joven Unión Soviética. En 1921, el presidente Álvaro Obregón lanzó un importante programa de ayuda, no solo humanitaria, sino también de insumos para el sembradío posterior a la sequía de ese año en la URSS. Si bien las relaciones bilaterales se vieron interrumpidas producto del expansionismo soviético en Europa Oriental y constantes disrupciones y presiones desde el país vecino, fue Lázaro Cárdenas quien en su sexenio buscó el acercamiento nuevamente a la Unión Soviética en 1937. Actos como el asilo de León Trotsky, el establecimiento de una educación socialista en México bajo el régimen de Lázaro Cárdenas, lograron consolidar relaciones bilaterales en Rusia, sobre todo en intercambios culturales. Несправедливо, что Сибирь принадлежит вся России. No es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia, con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo, y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario, y después harán un espantajo con él. Alemania califica de injerencia. Rusia recuerda muy bien a México, sobre todo por su valentía y firmeza ante sus principios. No solo por las repercusiones políticas que este acto de humanidad generado en el siglo XX le generó estragos con su país vecino y potencia hegemónica por excelencia, al menos lo fue durante esos años. Durante el 2018, Vladimir Putin felicitó al presidente López Obrador por ganar las elecciones presidenciales de este año. En esa misma declaración, Vladimir Putin prometió visitar al presidente mexicano
para negociar una nueva apertura comercial entre ambos países, así como acordaron la eliminación del visado entre México y Rusia para el año del 2019. Por otra parte, Estados Unidos le ha declarado una guerra comercial al gigante asiático, imponiendo aranceles de hasta el 25% sobre mercancías provenientes de China. Este juego de poder frena a la alianza ruso frente a la alianza ruso-china ha hecho dudar a la Unión Europea sobre su alianza con los Estados Unidos respecto a Rusia, ya que tras tomar Alemania califica de injerencia interna las sanciones impuestas por Estados Unidos este viernes contra las empresas que participan en la construcción del gasoducto ruso Nord Stream 2. Son medidas extraterritoriales que afectan a empresas alemanas y europeas, ha recalcado el gobierno de Angela Merkel en un comunicado. La Unión Europea también las ha rechazado. Por principio, la UE se opone a sanciones contra empresas europeas que realizan actividades legales, ha dicho un portavoz. El 90% de sus más de 1.200 kilómetros ya están acabados. La instalación pasa por debajo del mar Báltico. Permitirá doblar el suministro directo de gas natural ruso hacia Europa Occidental vía Alemania, principal beneficiario del proyecto. La administración Trump esgrime que esta obra aumenta la dependencia europea de Rusia y que el nuevo gasoducto amenaza al actual, que pasa por Ucrania. Y esto facilitaría a Moscú incrementar la presión en su conflicto con Kiev. La Unión Europea y Rusia han unido fuerzas. Ambas partes han criticado. Tras la anexión de Crimea al país ruso en 2014, provocó la ira de los Estados Unidos, obligando así a los países europeos a reducir la compra de gas a este país. El costo le cobró factura sobre todo a los europeos, más que a los propios rusos, al tener que exportar gas de los Estados Unidos, que le eleva el costo y su distribución a toda la Unión es más compleja. Estados Unidos ha querido llevar a Europa a un punto de inflexión, a lo que países como Alemania no están dispuestos a ceder las consecuencias de la innecesaria política agresiva y hasta el terrorismo financiero que el presidente Donald Trump quiere imponer sobre Europa. Europa ha aprendido de su historia y su experiencia durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. Europa hoy en día opta por la negociación diplomática y un acuerdo multilateral que ayude a beneficiar a todos los países y no solo a los Estados Unidos. La Unión Europea y Rusia han unido fuerzas. Ambas partes han criticado las sanciones impuestas por Estados Unidos por el proyecto de construcción de un gasoducto que llevará gas natural de Rusia a Alemania. El presidente estadounidense Donald Trump firmó el proyecto de ley en el que se recoge las sanciones este viernes. Las medidas punitivas están dirigidas a las compañías a cargo de la construcción del gasoducto Nord Stream 2 en el mar Báltico. Actualmente la Comisión Europea se encuentra evaluando el impacto de las sanciones. Su portavoz señaló que las normas de la Unión Europea sobre gasoductos hacia el bloque han sido reconocidas por Estados Unidos. Crimea ya es a todos los efectos
El constante cuestionamiento sobre las decisiones unilaterales de Estados Unidos han vuelto a Rusia una pieza clave para romper con la dependencia norteamericana a toda la Unión. Esto Estados Unidos lo sabe. Sabe que su influencia sobre Europa es cada vez menor y que si quiere hacerle frente al gigante asiático y a Rusia al mismo tiempo, debe establecer nuevas relaciones con países aliados fuertes. Es aquí donde México juega un papel importante, debido a que con la firma del TLC en 1994 y su ratificación y posterior remodelación a finales del sexenio de Enrique Peña Nieto, se juega un PIB mayor al que juegan China y Rusia al mismo tiempo. México posee hoy en día la posibilidad de negociar con los Estados Unidos una nueva relación trilateral que ayuda a México a desarrollarse y volverse un aliado capaz de hacerle frente a China. Por su parte, México es estratégico para Rusia, no solo por la importancia que tiene nuestro país para Estados Unidos, sino por la influencia regional que México posee en América Latina. Rusia sabe que si logra acuerdos diplomáticos, económicos fuertes y estables con México, estará a un paso adelante de sacar a los Estados Unidos de la hegemonía mundial. Es aquí donde México debe prestar especial atención a las acciones que tomen Donald Trump y Vladimir Putin durante los próximos años. Si México desea formar parte de los países desarrollados y volverse una potencia mundial,